En Univalle Stereo 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes que siguen a esta hora la programación de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Bienvenidos a nuestro programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Quien les habla, Fulvia Carvajal de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Este programa siempre lo hacemos con el acompañamiento y la asesoría académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Bueno, también quiero saludar a esas personas que se unen al live que estamos transmitiendo a través del Facebook de la Universidad del Valle, de la emisora Univalle Estéreo y por supuesto de la Facultad de Psicología de la institución. Hoy vamos a hablar sobre más música, menos estrés. Y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. Y precisamente para hablar de esta temática nos acompaña Camilo Ruales Morales. Él es magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, licenciado en música de la Universidad del Valle, es cofundador y director de ANANDI, que es un centro de medicina integrativa y musicoterapia con sede en el sur de la ciudad de Cali. En el campo de la musicoterapia ha realizado sus labores en personas eh, con estrés académico, laboral, síndrome del burnout o del trabajador quemado, ¿sí? En su traducción del inglés, demencia, parálisis cerebral, bueno, ansiedad, depresión, toda una gama de un poco de trastornos de la mente. Actualmente, Camilo divide su tiempo entre dar conferencias a estudiantes y docentes universitarios, también a educar sobre el enfoque preventivo en salud, brindar asesorías y supervisiones en musicoterapia a estudiantes y profesionales no musicoterapeutas, en fin, una gran experiencia en esto de la musicoterapia, que es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenido, Camilo, a tu alma mater. Muchas gracias, Julia, por esta invitación. Para mí es de gran agrado poder estar aquí acompañándolos en este espacio tan importante y poder conocer y brindar algunos tips básicos y profundizar también un poco sobre este tema que tan presente está en nuestra vida diaria, que es el estrés, pero que a veces no sabemos tanto y muchas veces tampoco sabemos cómo afrontarlo. Así que vamos a hablar un poco sobre el estrés, sobre la música, sobre la musicoterapia y daremos también algunos tips al final para saber sobrellevar estas situaciones. Bueno, entonces nuestra apuesta de hoy es más música, menos Menos estrés. estrés. Y voy a leer un poco para que entremos en contexto, de acuerdo con el resumen que nos envió Camilo. El estrés es considerado como la enfermedad del siglo. Tiene múltiples consecuencias a nivel emocional, mental, físico y conductual que, si persisten, pueden ocasionar graves daños a nuestro organismo. Hay cantidad de estresores o de distresores, luego hablamos de la diferencia, los cuales son desencadenantes de cualquier reacción ante la presión, bien sea del mundo exterior, interior, de uno mismo. Es importante tomar conciencia de estos factores estresores y aprender a reconocer los mensajes de nuestro cuerpo para poder actuar oportunamente y no esperar a que ya sea demasiado tarde para intervenir. También es imprescindible conocer sobre estrategias o herramientas que nos permitan afrontar o controlar el estrés de una manera sana. Una de estas herramientas es de fácil acceso, está en todas partes y es la música. Hay muchas personas que no pueden vivir sin música, quieren la música siempre presente en cada momento de sus vidas. La música tiene grandiosos efectos a nivel cerebral y estos se van a manifestar también en otras áreas de nuestro cuerpo. En esta entrevista hablaremos sobre el estrés, la música y cómo la musicoterapia puede ayudarte a paliar los síntomas y signos asociados al estrés, a la vez que brindaremos algunas herramientas para realizar un afrontamiento seguro y eficaz frente al estrés. Empecemos tal vez un poco definiendo qué es el estrés y si es posible en el mundo de hoy es evitar el estrés. Bueno, entonces,
El estrés se define como una respuesta natural y adaptativa, y hago énfasis en esto, natural y lógicamente adaptativa, la cual nos prepara o se presenta frente a una situación que resulte amenazadora o desafiante, lo que hace que nuestro cuerpo, nuestro organismo responda para bien sea defenderse o huir. Entonces, al decir que es natural y adaptativa, está en todo, está en todos. Y aquí hago un paréntesis, digamos, frente a la psicología lo que hace es estudiar el estrés como esto, como lo que es. Pero ¿qué pasó? Que la medicina le ganó a la psicología en el caso de que hizo del estrés ya no algo natural y adaptativo, sino lo hizo una enfermedad y lo convirtió en la enfermedad del siglo, como tal. El siglo pasado, a final del siglo pasado y el siglo en el que estamos ahora. También el estrés se define como una reacción a la presión, como se Pero mencionaba. perdóname, aquí usted ya marca como una distancia entre lo que plantean, digamos, los médicos y los psicólogos. Para los médicos el estrés es una enfermedad, para los psicólogos es algo natural. Estoy entendiendo bien. Sí, natural y adaptativo. Ya, natural y adaptativa. O sea que el organismo básicamente se acostumbró durante toda la evolución a ver, digamos, a tener estas presiones, estas situaciones que ocasionaban, digamos, bastante disfunciones, pero que eran por momentos. Digamos, si nos vamos hace muchos cientos, tal vez miles de años atrás, una situación amenazadora era un depredador, algo que estaba al acecho y bueno, entonces tenían que estar muy alertas frente a esta situación para no ser devorados, ¿cierto? Eso pasaba antes. ¿Qué pasa actualmente? Que ya no tenemos estas mismas, digamos, eventos del pasado, pero seguimos estando muy alerta frente a cositas mínimas que hacen que desencadenen un montón de situaciones en nuestro organismo que nos hacen reaccionar de esta manera. Muchas veces con miedo, enfado, con ansiedad, depresión, en fin. Y si mira la diferencia, una cosa es que yo esté en peligro, en un riesgo, pues, del que esté en riesgo mi vida, y otra cosa es que suene un celular, o pite un carro, o me digan una palabra, o alguien me hable y yo esté atento a estas cosas, y no es normal. Entonces la idea es que podamos hacer frente a estas situaciones y empecemos a reconocer las señales de nuestro cuerpo, que son súper importantes, conocernos nosotros primero para poder afrontar o poder, digamos, nosotros responder de una manera adecuada y sobre todo sana. Bueno, pero aquí sí me gustaría que hiciéramos una precisión. Muy bien, el estrés es una reacción natural y adaptativa a situaciones de peligro. Es decir, que el ser humano es natural. Si hay un incendio, todos salimos corriendo. Ya, si hay un temblor o una situación de riesgo que esté en nuestras vidas. Sin embargo, no es gratuito que, digamos, que la medicina de hoy en día haya asociado el estrés a una enfermedad. Se sabe que el estrés produce altos niveles de esta hormona, que es la hormona del estrés. El cortisol. El cortisol, exactamente. Y esto puede generar enfermedades. Muchas personas le dicen, no, usted por el estrés desarrolló tal enfermedad. ¿En esa parte también la psicología se aparta o cómo lo ve? No, de hecho la psicología siempre con la medicina han estado en función de aportar beneficios a la salud integral de las personas, ¿no? Solo que me refería al inicio sobre todo al estudio como tal. Si analizamos toda la parte del estudio, lo que dije anteriormente es eso, una respuesta natural y adaptativa. Pero ahora ya se lo toma con enfermedad precisamente por eso, porque la parte adaptativa como tal ya se nos fue, se desapareció. Y la parte natural sigue, pero sigue muy, muy presente y se activa frente a cualquier estímulo, así sea pequeñito. Entonces, las dos estas disciplinas, ciencias, profesiones, aportan grandes beneficios. Por eso es muy importante y lo voy a decir más adelante también sobre los mecanismos de soporte externo, donde están precisamente la psicoterapia, la musicoterapia, en fin, distintas terapias que nos permiten afrontar, nos brindan herramientas o estrategias para sobrellevarlo de la mejor manera. Muy bien. Bueno, el estrés ha sido satanizado en este momento. Todo el estrés es algo realmente malo. Así lo vemos todos. ¿Qué hay de bueno en el estrés? Tratando de extrapolarlo al otro lado. Bueno, aquí vamos a hacer una distinción muy especial y es tener en cuenta que el estrés se divide en dos partes. La primera es eustrés, que hace referencia a los aspectos favorables del estrés. Y la segunda es el distrés,
que son los aspectos desfavorables del estrés. ¿Qué pasa en la literatura y en muchas partes? Que todo el mundo asocia el estrés como al distrés como tal, pero no tenemos en cuenta ese aspecto favorable. Entonces, gracias al eustrés, el mecanismo lo que hace es funcionar de una manera armónica y la persona responde de manera creativa, positiva y afirmativa y resuelve de manera objetiva las diversas situaciones o presiones que se presenten. Un ejemplo de esto puede ser un gran líder Ujú. o también una persona que está enamorada pero con los pies sobre la tierra, que no está por allá en las nubes, ¿no? Así. ¿Qué hace también el eustrés? Digamos, disminuye el cortisol, lo que tú hablabas. El Ajá. cortisol es la hormona del estrés, considerada la hormona del Ujú. estrés y causa estragos todos los que quieras en nuestro organismo. Entonces, al disminuirlo, lógicamente baja muchas situaciones y el organismo empieza a funcionar de una manera más natural y más sana. También el eustrés promueve la segregación de 3 sustancias que favorecen nuestro bienestar, como la serotonina, noradrenalina y dopamina. Ellas están asociadas al bienestar, al descanso, al sueño, a la relajación, a la felicidad, en fin. Y bueno, y para ponerte, ¿y por qué puse el ejemplo de que el eustrés es como si una persona estuviera enamorada? Me gusta citar aquí al doctor, y lo voy a citar en varias ocasiones, al doctor Santiago Rojas Posada. Él hace una aclaración, una diferencia entre estos 3 neuroquímicos que acabo de nombrar, serotonina, noradrenalina y dopamina, que promueve el eustrés, y otros neuroquímicos entre varios que se presentan cuando uno está enamorado, que son oxitocina, serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces, si tenemos en cuenta, son de estos 4 que mencioné al final, 3 se parecen a los que segrega el eustrés o a los que promueve el bienestar en Esa es una cuanto nueva palabra que aprendemos al hoy, el y eustrés. distrés, son El 2. distrés, sí, Ujú. el estrés, el distrés y el eustrés. Bueno, entonces todos deberíamos estar en eustrés. Deberíamos. Pero desafortunadamente estamos distresados. Y los agentes que desencadenan esto tendemos a asociarlos como agentes estresores, pero en realidad son distresores, agentes distresores. ¿Cuáles son estos agentes que generan o nos llevan a la parte negativa del estrés? Hay varios y te voy a nombrar algunos de ellos. Muchos pueden iniciar sobre todo con las competencias laborales, con la situación laboral, el ámbito académico, los tóxicos y las adicciones, las relaciones humanas, las enfermedades, las pérdidas, en fin, muchos son los agentes distresores que se presentan y que la verdad están ahí latentes. La cuestión es cómo saberlos sobrellevar, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a responder más adelante. Y también, digamos, cómo podemos hacer del eustrés, en este caso, nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo, para poder siempre estar atendiendo de una manera sana, creativa, adaptativa a todas las situaciones de presión o adversas que se nos presenten. Muy bien, entonces en este momento em, empecemos a hablar de la música para poder empezar a relacionar la música como pues un elemento que nos ayuda a superar los momentos del estrés. Como tú mencionabas anteriormente, la música está en todo lado. En la actualidad está en todo lado. Estamos al acceso de un clic o de presionar el celular con nuestro dedito. Pero ¿qué pasa también? Que tal vez pienso que estamos sobreestimulados, tanto de música como de sonidos. Y a veces pues no resulta tan sano esto. Es importante también esas pausas. De hecho, en la música es igual de importante el sonido que el silencio. Solo que a este último no le prestamos tanta atención y nos cuesta, la verdad, estar en silencio. Estamos siempre saturados, abrumados de sonidos. Cuando hablamos de musicoterapia, ¿sirve cualquier tipo de música? Siempre decimos o utilizamos los los musicoterapeutas, perdón, nos enfocamos en la música que le guste al paciente o al usuario. Es la más importante en el caso de esto. Entonces siempre viene una pregunta para nosotros y es, ¿qué música debo escuchar para? Bien sea para dormir, para Esa es la relajarme. pregunta del millón. Sí, Porque hay personas que se desestresan, voy a decirlo así, escuchando rock pesado. Y eso puede generar mucho estrés o mucho distrés en otras personas. así es. Entonces mi respuesta es básica. Escuche la música que a usted bien sea lo relaje, le dé sueño, lo active, le cause felicidad, en fin. Todo esto depende mucho
de la historia musical, tanto personal como familiar. Y a eso también vamos los musicoterapeutas, a repasar cuál fue esa historia, incluso antes del nacimiento o durante el embarazo. La mamá, pues cuando estuvo en embarazo de uno, a intentar analizar y recuperar toda esa información que es muy valiosa. Porque desde ahí nos empezamos a formar y se empiezan a formar también esos gustos que a veces son impuestos o tradición de la familia y también impuestos por la sociedad, como sucede ahora con el reggaetón y distintos estilos o de música como tal. Pero ¿Y podemos hacer relajación con reggaetón? depende, si a ti te relaja el reggaetón, lo puedes hacer. A mí por lo general no, pero entonces es relativo. Entonces, como tú decías, Depende de la historia o de la biografía de cada cual. sí, a eso es lo que vamos. Entonces, me ha pasado casos que sí, lo que tú dijiste, con rock pesado, con metal, hay gente que estudia. Y yo digo, uff, para mí sería algo loco, para mí, pero no para Para ti mí en este también. caso. Eso, pero para otras personas no. Tal vez hace que se concentre más, presten más atención, en fin, todas estas situaciones que son favorables para ellas. Y está bien. ¿Por qué? Porque no todos ni somos iguales, ni pensamos, ni actuamos de manera igual. Entonces, por eso es importante nosotros siempre lo que hacemos en musicoterapia es basarnos en las necesidades de cada persona y en los gustos musicales. Es muy importante. Bueno, y esto que está en todas las redes, sobre todo en YouTube, música para relajarse, y siempre dice música en 432, una frecuencia Sí. especial que no debe ser en 440 Hz. ¿Eso es mito o realidad? Eso de entrada lo estudiaría más la vibroacústica como tal o la física, ¿no? Yo qué te puedo decir, bueno, si bien antes los instrumentos, y estoy hablando creo que del barroco, renacimiento tal vez, en los periodos, los instrumentos estaban afinados, creo que era muy cercano al 432 o era el 432 la afinación de los instrumentos musicales, de todos los instrumentos. Después, ya creo que fue del siglo pasado, digamos, vieron que creo que era por la perfección de la onda como tal, lo dejaron en 440. Ahí viene algo que se preguntan los científicos ahora. Dicen, por ejemplo, si por decir, no sé, tal vez Mozart, que era del periodo clásico, ¿no? O Beethoven, clásico, romántico, vivieran ahora y escucharían una grabación de una orquesta actual, ellos dirían, yo no compuse eso. ¿Por qué? Porque está en otros hertz, de 432 a 440. Serían distintos, suena distinto, se ve distinto. Entonces ellos lo pensaron para eso. ¿Cómo sonaría? No sabría decirte, pero sería interesante. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos también energía, somos onda, somos vibración. Entonces, hay algo que se llama en musicoterapia o en música, perdón, en musicoterapia, una de las técnicas es el entrainment, que es la sincronía o sincronización, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos caminando y alguien más pasa caminando un poquito más rápido que nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Es como de una, intentar igualar. Pasa mucho con los metrónomos, cuando los ponen varios metrónomos a distintos tempos, ellos al momento, a los 2, 3 minutos, se igualan, porque todo es sincronía en la vida. Entonces, yo que creo que sería posible, sería viable si antes hacemos un proceso indicado para poder llegar a esto. Por ejemplo, si yo estoy distresado, perdón, estoy angustiado, no sé, preocupado, y me dicen que el 432, este tipo de hertz, es para calmarme, hay un abismo entre lo que yo estoy sintiendo acá y lo otro que me relaja. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Y lo hago en mis sesiones. Primero, conecto con esto acá, con la preocupación, y voy bajando hasta el punto donde yo pueda encontrar esa serenidad, tranquilidad, sincronía, donde esa frecuencia pueda tener el efecto deseado en mí. De lo contrario, no funcionaría. Muy bien, quiero dar la bienvenida a mi compañera Marcela Tello. Bienvenida, Marcela, a nuestro programa. Fulvia, un saludo para ti, un saludo a nuestro invitado del día de hoy, a todas las personas que se conectan a través de la 105.3 FM de Univalle Estéreo, con lo que nos toca, marcando su sintonía como cada 8 días, y también a las personas que ya están conectadas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Live de las cuentas de la Universidad del Valle, de Univalle Estéreo y de la Facultad de Psicología. Bueno, aquí tenemos a Milton Bolaños. Dice, hola, buenos días, muchas bendiciones. Al profesor Érico Rentería dice, buenos días a todo mundo. ¿Nos dices, por favor, quiénes más están conectados? También nos presenta su sintonía la
cuenta de la Facultad de Artes Integradas. Y por otro lado también tenemos sintonía de Álvaro Alexis Ardila Montoya, Mauricio Cardona, Isabel Escobar. Están conectados a esta hora con este programa que está súper chévere, más música, menos estrés, con un invitado muy, muy importante para nosotros y que bueno, a lo largo de esta jornada y de este espacio vamos a seguir pendientes y atentos a sus comentarios, a sus preguntas para el invitado y a sus manifestaciones de sintonía. Retomemos a la musicoterapia. ¿Qué hace en el cerebro la música? ¿Por qué funciona la música para relajarnos? Bueno, entonces tenemos que hablar un poquito sobre la importancia de la música y empiezo por decir que es la herramienta principal de la musicoterapia, ¿no? Nosotros utilizamos la música como medio, como un fin, para poder hacer nuestro proceso musicoterapéutico. Pero también es importante mencionar que es el musicoterapeuta quien tiene la preparación y los conocimientos para hacer de este medio y poderlo poner al servicio de las personas para aportar a su salud y bienestar integral. Importante. Bueno, entonces la música tiene algunos, digamos, manifestaciones en el cuerpo, en nuestro organismo. Voy a nombrar algunas que pueden ser a nivel neuroquímico, los efectos de la música. Dice que produce un aumento de la concentración de serotonina plasmática y es muy importante esto para la neuroplasticidad. Escuchar música activa también el circuito mesolímbico de la dopamina, y este es el que tiene que ver con el placer, con el gusto, con el sistema de recompensa también. La música regula el estrés y reduce también los niveles de cortisol. La música sincroniza la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial del sistema circulatorio con el estímulo musical. Esto lo hace a través del ritmo, es muy importante, el ritmo en la música. La música también estimula el aumento de prolactina y de la hormona del crecimiento, así como que provoca la disminución de los niveles de testosterona. Estos últimos son los asociados también a la agresión cuando son muy altos, muy fuertes, a la impulsividad, a todo esto. A nivel cognitivo tenemos que tiene efectos en la memoria, la inteligencia, el lenguaje, la atención, la abstracción, tareas visoespaciales, la escucha y la expresión. Y a nivel de relaciones sociales tiene una importancia también que viene desde el inicio pues, de la humanidad como tal, y es fortalecer esos vínculos, los lazos. También tiene un enfoque importante, un aporte importante frente a la evocación de emociones, de situaciones, y también frente a la cohesión social, la reducción de conflictos, y sirve para transmitir también este tipo de información emocional muy importante. Y es posible, mira que la evocación de emociones, la música efectivamente nos evoca emociones todo el tiempo, pero tenemos un gran espectro de las emociones. ¿Se puede usar la música para producir todo lo contrario? Por supuesto. Entonces, digamos, quiero como me viene a la mente un ejemplo que alguna vez en una entrevista de televisión me preguntaba, y era frente al despecho. Me decían, bueno, ¿qué pasaría? Me dijo, si yo estoy despechada, ¿cuál es la primera, digamos, reacción de las personas? Nos vamos a un bar y a escuchar música de despecho. Yo le digo, no, porque tú estás despechada, le digo, ¿no? Y vas allá es como echarle limón con sal a la herida, es como meter el dedito en la llaga y estarle raspando así para que no sane. Lo que estás haciendo es hundiéndote. ¿Y qué haces tú en este caso, por ejemplo, si combinas alcohol, combinas, no sé, tal vez sustancias psicoactivas? ¿Qué es lo que haces? Puedes perder básicamente tu razón y puedes llegar a cometer o atentar bueno, contra tu este es un propia tip vida. importante. No, esto no deben hacer. Ese es un tip de no hacerlo. hacer. Lo que no se debe hacer es, si estás en una situación de despecho, por favor, no escuchen música de despecho. Si les gusta tanto la música de despecho, se esperen un momento donde tengan más equilibrio emocional, algo así. Sí, así es. Siempre, digamos, hay que buscar o bien ayuda profesional o bien compañía, ¿no? Es muy importante en esto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si buscaran ayuda profesional, lo que yo hago es como, primero, claro, intento conectar con esa tristeza, tal vez la depresión, con el llanto. Conecto primero, pero lo que yo quiero es intentar cambiarla al opuesto.
Entonces, a eso es a lo que lo llevamos durante el proceso, durante la terapia, que es lo que nos dicen siempre en el aspecto terapéutico, que la persona o el paciente o usuario debe salir mejor o igual de lo que llegó. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si está despechada la persona que asiste a musicoterapia y yo estoy despechado y nos ponemos a llorar juntos? Pues no, de todo punto de vista eso no es terapéutico, no es profesional. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en ese caso como profesional? No acepto esa persona, espero también, hago mi trabajo personal, todo esto, y después ya puedo empezar a trabajar. Pero entonces siempre buscar es eso, no estar solos y no permitir que la pregunta que tú decías, ¿esto nos puede dañar o puede hacer algo la música? Por supuesto, lo puede hacer y puede llevar al punto de cometer muchas cosas frente a nosotros y no es líder. Entonces siempre, por favor, busquen ayuda, distraigan su mente, cambien de ambiente, hagan muchas cosas que nos mantenga, digamos, más alertas, más sanos y más despiertos para poder afrontar las situaciones de la mejor manera, con cabeza fría, como decimos. Pero yo me quedo con la pregunta, si las personas que están en una situación de tristeza, o como tú trajiste el ejemplo del despecho, lo primero que hacen es eso, sabiendo que van peor. Es una tendencia, pues, muy autodestructiva. Bastante. Y de hecho muchas de estas tendencias o cuestiones autodestructivas son las que nos hacen a veces, digamos, sentir vivos, ¿no? Por ejemplo, es bueno sí llorar ocasionalmente, pero por motivos sanos. Igual con el llanto también liberamos hasta cortisol, está demostrado, ¿no? Y liberamos muchas cosas. Lo malo no es encerrarse, lo malo es, encerrarse en este tipo de emociones no positivas. Y cuando lo hacemos, o aislarnos también, es súper importante no hacerlo. No aislarnos, sino estar acompañados siempre y, como dije, buscar ayuda profesional para salir de esto. Tendemos, sí, lo que tú decías es a estar imbuidos, sometidos mucho en estas situaciones, pero que con el tiempo y si se mantienen, al igual que el distrés, se vuelven dañinas para nuestro organismo. Entonces, ¿no? Siempre hagamos las cosas de la mejor manera y más adelante voy a nombrar también algo de los sistemas de soporte externos y los sistemas conscientes, los mecanismos conscientes, de adaptación consciente, que nos pueden ayudar a afrontar una situación distresante o también una situación que tenga que ver con emociones adversas. Entonces les propongo que después de los siguientes mensajes institucionales regresemos con estos tips para hacer de la música un aliado al momento de enfrentar situaciones de distrés. ¿Les parece? Y sobre los sistemas de soporte externo. Muchísimas gracias. Regresamos en unos instantes. Univalle Estéreo, medio regional destacado entre los líderes de opinión del Valle del Cauca, según el estudio Panel de Opinión más reciente de la firma Cifras y Conceptos. Este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia informativa. Agradecemos a nuestros oyentes por este reconocimiento. Sintoniza Univalle Estéreo, la elección preferida de quienes valoran la calidad y la objetividad en la información. Univalle Estéreo, líderes de opinión en el Valle del Cauca. El Festival Internacional Unirock Alternativo cumple 15 años. Artistas locales, nacionales e internacionales. Próximo 12 y 13 de octubre en las canchas del Centro Deportivo Universitario del Campus Meléndez. Conoce más en Facebook, @UnirockFiura y en Instagram, @FiuraCali. Apoya Univalle Estéreo 105.3 FM en sus 28 años. Fiura, 15 años. Regresa a Territorios de Paz, el programa institucional de paz de la Universidad del Valle. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Un espacio donde nuestros oyentes podrán participar y conocer acerca de los procesos que se adelantan en nuestra alma mater. Territorios de Paz, en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías.
Agéndate para vivir la octava FIL Cali, Feria Internacional del Libro de Cali 2023, del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río, Nápoles, ciudad invitada de honor. Son más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales a las que podrás asistir de manera gratuita. No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali. La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 65 emisoras de 49 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de octubre, más música, menos estrés, con el psicólogo Camilo Ruales. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. A esta hora quiero saludar a nuestro operador de radio para el programa de hoy, Juan Pablo Galvez, y también quiero saludar de una manera muy especial a Julián Marín, nuestro operador del live para todos estos programas de Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Bueno, muy impactante lo que estamos hablando sobre, porque hablar de musicoterapia, digamos que tiene un enfoque terapéutico positivo, pero Camilo, también sabemos que la música tiene un impacto en el cerebro muy alto y puede también ser utilizado de manera negativa porque impacta por su poder de evocación, es decir, es muy poderoso, puede usarse para, digámoslo así, para lo bueno o para lo malo. Sí, así es. De hecho, como mencionaba anteriormente, hay muchísimos estudios sobre música y neurociencia que avalan, digamos, toda esta capacidad de la música que tiene para despertar o activar sin casi todo el cerebro como tal. Entonces, aquí la música rompe, por decirlo también, es lo que se hablaba hace varios años sobre que un hemisferio es el lógico, el racional, el otro es el creativo, en fin, no, la música abarca casi que todo el cerebro y despierta todo este tipo de situaciones que también pueden ser positivas o negativas. ¿Qué es lo que hace en el aspecto negativo? Por lo general entra en juego el sistema dopaminérgico, pero más que todo del placer. Y casualmente también es la dopamina, es la que tiene un sistema de control también. Dopamina controla dopamina, una cosa rarísima del cerebro, pero así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema dopaminérgico del placer lo que hace es siempre pedirnos más. Pero puede ser algo más bueno o algo más no tan bueno. Entonces, cuando lo asociamos a la música, si retomamos el ejemplo de algo que yo esté en una tristeza profunda, tal vez en un duelo, por ejemplo, en un momento de duelo. Eso, duelo o una depresión, lo que hacemos es, claro, escuchamos una canción, inmediatamente nos evoca o nos trae a la mente a esa persona que ya no está con nosotros, o ese ser, puede ser una mascota, no sé, una persona, puede ser un trabajo, en fin, hay distintas formas de duelo, ¿no? Pero entonces nos evoca eso. Pero ¿qué pasa si yo sigo escuchando la misma canción y la repito? Pues me va a hacer mucho más daño. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es profundizar esa tristeza aún más, profundizar esa depresión, no sé, profundizar mis miedos o evocar muchas diversas situaciones que me lleven a tomar acciones que no son sanas y que tienen que ver también con poner en riesgo mi propia vida. Bueno, pero entonces enfoquémonos en la parte de la musicoterapia como una terapia que va a ayudar a las personas a superar situaciones difíciles. Y aquí sí necesitamos toda tu experiencia
de estos tips que habíamos hablado antes de salir a los mensajes. Los tips para hacer de la música un aliado en el momento de afrontar diferentes situaciones de estrés. De distrés, porque ya aprendimos hoy una nueva palabra. Sí, antes de entrar como tal a la música, quiero mencionar, y retomo al doctor Santiago Rojas Posada. Él menciona que hay un triángulo del estrés. Pone en la punta, en la parte superior, les pone a los agentes distresores de los cuales ya hablamos anteriormente, y en la base como tal el soporte del triángulo, pone en la esquina de una esquina, pone los mecanismos de adaptación conscientes. Básicamente se resumen en cosas que están ahí, que están al alcance de todos, pero que a veces no las queremos ver y no queremos apropiarnos de ellas, que nos van a brindar también beneficios importantes. Estas pueden ser el control, el agradecimiento, una alimentación saludable, valores espiritual, la risa, la felicidad, la autoestima, la imaginación, la creatividad, el amor, las relaciones sanas, la meditación y oración, y algo también muy importante y subvalorado como tal es la respiración consciente. Me gustaría tal vez más adelante o en otra oportunidad, si fuese el caso, poder hablar de los grandes beneficios de respirar bien y también y suena obvio, porque si no respiramos, pues simplemente no podemos vivir. Pero muy diferente es respirar conscientemente, que además se utiliza como base en muchas técnicas de la meditación. Sí, de hecho es la base de cualquier práctica meditativa, la respiración. Entonces te brindo un tip aquí de la respiración para que tal vez más adelante podamos profundizar en ella. Tiene la capacidad de activar, bien sea el sistema nervioso simpático, que es el que más de la acción, de la fuerza, el que necesitamos, o también el que necesitamos cuando estamos distresados, el que se activa, el sistema nervioso simpático, como también el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, de la tranquilidad, todo esto, el sueño, todas estas cuestiones. Entonces, con el simple hecho de respirar de manera consciente, podemos activarlos. Entonces, si yo estoy muy activo con el sistema parasimpático, pues quiero llegar y tengo, no sé, una conferencia o algo y necesito estar como más tranquilo, no tan acelerado, ¿qué hago? Hago ejercicios de respiración que me permitan activar, pasar del simpático tal vez al parasimpático, donde yo pueda estar más atento, más concentrado, en fin, más relajado para poder llevar a cabo esto. Antes de discutir, antes de pelear, antes de entrar en conflicto, respira. Respiremos, digo yo también, respiremos. Que también en diferentes espacios en este mismo programa y en los ejercicios hemos tenido varias sesiones, incluso con el invitado y las personas, nuestros oyentes, hacemos ejercicios de respiración para regular las emociones, para, digamos, salir de ese estado de excitación de alguna forma y regularnos un poco. Y bueno, pues las personas que nos escuchan frecuentemente sabrán que es una de las herramientas que más recomendamos, y con el invitado que tenemos hoy, con Camilo, lo reafirmó. Y de hecho también hay investigación científica sobre esto. Hace poco leía un libro, creo que se llama Respira, y es súper interesante todo lo que proponen, de algo, como te digo, natural. Volvemos al término natural, como la respiración que está ahí, sin esta no podemos vivir. Entonces, ¿cómo llevarlo a esa práctica? Digamos, a esa parte donde activamos todos estos sistemas que nos producen bienestar integral sobre todo. Siempre, lo que tú dices, siempre antes de cualquier situación distresante o algo que esté exaltado o toda esta cuestión, yo le digo, haga la pausa. Si puede alejarse, mejor. Si puede tener contacto con la naturaleza, no sé, una ventana o algo, y respirar, maravilloso. Después uno ya vuelve como que, tranquilo, más bajito. Entonces, bueno, y para pelear se necesitan dos. Pero si yo no tengo esa disposición, mejor. Entonces, ¿qué hago? Tomo distancia, respiro, me tranquilizo y ya, no pasó nada, todo baja. Si hay un incendio, no respira, o sea, corre. Corre, sí. Pero antes de entrar en conflicto, respira. Apúntenlo en el cuaderno, queda muy, muy consignado desde este programa. Sí, así es. Bueno, entonces, ahora sí, lo que decía era eso. Entonces, los mecanismos de adaptación conscientes están a la mano. Tomémoslo. No cuestan, por decirlo de otra manera. No cuestan. Entonces, hagamos parte de eso. Y yo creo que la resiliencia también es esa capacidad que tenemos, pero hagamos de estos mecanismos de adaptación conscientes también
digamos, ese listado que tú dices, que lo tengamos súper presente para poderlo poner en práctica mucho antes de actuar. Y la otra, como te decía, falta la otra esquina de esta base del triángulo, son los sistemas de soporte externos. Aquí es donde ya vienen las ayudas. Muchas veces tiene que ver con la parte terapéutica, está la psicoterapia, está la musicoterapia, está la terapia respiratoria, la fisioterapia, en fin, la medicina, como hablábamos antes, ¿no? Ya no se separan, sino que están unidos trabajando para ayudar a que la persona adquiera la salud. También está la sanación energética o espiritual, entre el reiki, en fin, está el yoga, está la aromaterapia, la abrazoterapia, algo tan bonito, tan maravilloso que nos recarga de energía, siempre y cuando venga de una persona que nos transmite esa energía también, ¿no? Una persona que sea muy bonita para nosotros. O también, ¿no?, puede hacer el efecto contrario, cuando no estamos en resonancia con esa persona, puede causar eso. Pero sí, abracemos, si podemos, abracemos mucho. Eso fue lo que tal vez Abrazoterapia, otra recomendación del día. Abracemos mucho, mucho, desde el amor consciente. Es, desde el perdón, desde la compasión, desde todo eso es maravilloso. También hay tecnología frente al estrés que nos ayuda a utilizar sobre todo la realidad virtual, en fin, para los miedos. Para eso se trabaja ahora con realidad virtual, que es maravilloso. Está el sonido y la música, está el agua, algo valioso que nos devuelve a esa esencia, ¿no? Nos devuelve al momento donde estábamos en el de la gestación, ¿no? Estábamos en un líquido flotando todo el día. Era el lugar tal vez más seguro que teníamos. Entonces, qué rico, por ejemplo, hacer del agua, y aquí tenemos en cuenta también, se nombra el mindfulness, ¿no? Que es el arte del estar en el aquí y en el ahora, y hacer, por ejemplo, de un baño que no sea algo súper rápido, de que me cogió la tarde y me metí, me enjaboné, me eché champú y me enjuagué y salí, sino en verdad valorar y tomarse el tiempo para tomar un baño rico, que en vez de yo pasarme, no sé, el jabón, todo así de manera súper rápida y fuerte a veces, lo haga con cariño, lo haga haciéndome un masaje tal vez, igual en el cabello, hacer un masaje, todo eso, y conectar también. Podemos conectar también con nuestro cuerpo, con la respiración, con el agua, que es maravilloso. Aquí, después de un día ajetreado, no hemos llegado a la casa y nos hemos dado una ducha tal vez de agua fría o agua caliente, y nos deja como listos. Y nosotros en Cali, que tenemos al río Pance, es una, digamos, una terapia perfecta para el fin de semana. Por supuesto. Eso y la naturaleza como tal, ¿no? En el ecoparque de aquí de Pance tenemos todo. Tenemos naturaleza, tenemos el sendero para recorrerlo y después meternos en esa agua que es deliciosa, es fría, es rica. Es vida, básicamente. El agua es vida y nos recarga de todo lo maravilloso. Tenemos participación de María Mercedes Serna Villada. María Mercedes nos dice: hola, total, la musicoterapia es lo mejor en esos momentos de bajones de ánimo. A mí me funciona muy bien. Gracias por el tema, felicidades, mil bendiciones y muchos abrazos. Así como nos recomendaba ahorita Camilo, abrazoterapia. Ella también dice: a mí me encantan los abrazos. Bueno, también es súper reparador. Manifiestan también sintonía Liliana Rodríguez, Rita Araceli Cuaycuán Riascos, Marta Bolaños también está por aquí conectada. Se conecta también Cristian Camilo Preciado, Erika Montes. Y vamos a terminar esta ronda de saludos con Pablo Andrés Sánchez, que están conectados hasta ahora a través de las redes sociales de la Universidad del Valle, la Facultad de Psicología de Univalle Estéreo y también por la 105.3 FM de Univalle Estéreo. Bueno, a mí también me encantan los abrazos. Yo amo un abrazo porque es muy energizante. Hablemos específicamente desde la musicoterapia, Camilo. ¿Cuáles son esos tips para nuestros oyentes? Bueno, entonces antes quiero dar una definición y dar como 3 aspectos que es lo que pretendo que se lleven para que, por favor, primero pues asistan con un profesional certificado en musicoterapia, ¿no? De hecho, la musicoterapia se enfatiza en esto. Entonces, ¿cómo definimos la musicoterapia? Es un proceso sistemático que utiliza la música, utiliza el sonido y sus cualidades, utiliza el cuerpo, la voz como instrumentos principales. Estos son nuestros instrumentos principales. Utiliza el silencio, el ruido, la gestualidad, la corporalidad, los instrumentos musicales para
restaurar, mantener o mejorar la salud física, emocional, social o espiritual. Abarca todas las esferas, las áreas del ser humano como tal. También debe ser sí o sí realizada por un profesional en musicoterapia y se puede intervenir como terapia principal o complementaria tanto en ámbitos privados como en clínica o hospitales, en la parte educativa o la parte social. Bueno, entonces quiero que se lleven estos 3 puntos para que una sesión sea considerada sí o sí como musicoterapia. Primero, que debe ser realizada con uno o varios pacientes o usuarios o personas. Yo siempre digo, por ejemplo, que en Anandi nosotros, cuando me preguntan, ¿y tú con qué pacientes o población trabajas? Yo les digo, yo trabajo con personas. Prefiero mencionarlo así, más que paciente, más que usuario, decir persona, porque eso me lleva a la esencia como tal, a ver al ser que está frente a mí de otra manera y a valorarlo también como eso. Entonces me cambia el chip y me permite, digamos, tener un acercamiento distinto dentro de la terapia. Entonces lo primero es una o varias personas. El segundo, que debe estar la música en toda o gran parte de la sesión como un medio y un fin para desarrollar los objetivos musicoterapéuticos. Y tercero, sí o sí debe ser realizado por un musicoterapeuta. Entonces tú me puedes decir aquí, no, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy médico o especialista? Yo te digo, ¿no es musicoterapeuta? No, entonces no es considerada musicoterapia. Y viene otra aclaración aquí. La música puede ser utilizada como terapia y también en terapia. Cuando es utilizada en terapia, sí, es, digamos, de dominio público y cualquier persona profesional puede utilizarla dentro de su proceso. Pero la música como terapia es de dominio exclusivo de los musicoterapeutas. Recuerden, uno o varios usuarios o pacientes o personas, la música y el musicoterapeuta. Si se cumple estos 3 aspectos pequeñitos, es considerada una sesión de musicoterapia, de lo contrario, no. Bueno, entonces ahora sí pasemos a responder a tu pregunta. Y para eso también tengo varias cositas que son, por ejemplo, objetivos de la musicoterapia. Puede ser en salud, en educación, en estrés, en cualquier de estos. Entre estos nos sirve para aliviar el dolor y la intensidad. ¿Por qué? Porque actúa como distractor. Aquí volvemos a tomar el tema de la dopamina y del sistema de recompensa o de placer. Nos cambia el chip. Si tú estás con dolor, estás triste o algo y escuchas algo que de verdad conecta con algo positivo o favorable, de una es como uno se olvida por ratitos, ¿cierto? Entonces, la idea es potenciar o prolongar estos espacios para que no haya estas situaciones. Reduce la angustia, la agitación y las preocupaciones, mitiga la tensión y el estrés, maneja la ansiedad, activa el sistema de recompensa, lo que dijimos, regula la respiración. Recuerden que regula tanto la respiración como la frecuencia cardíaca también, ¿no? Estimula la comodidad y el confort, provee estimulación sensitiva, es un medio para la autoexpresión, favorece el vínculo o el apego, promueve la relajación, regula las emociones y los estados de ánimo, favorece la empatía y también proporciona una fuga mental del entorno laboral o académico. Importante eso. Y ahora sí, que vengan los tips que estábamos esperando. Yo siempre les digo, nosotros somos seres musicales y hay una teoría desde la filosofía de la música que es el homo musicus. Nosotros somos seres musicales y de hecho ellos exponen que el homo musicus viene mucho antes siquiera que el homo sapiens. Desde siempre, cuando empezamos a relacionarnos, o la humanidad empezó a relacionarse, estuvo presente los sonidos, la música, y a través de esto, todos estos vínculos de cohesión social, en fin, de potenciar estas relaciones, estaban presentes. Ellos también dicen, por ejemplo, que los niños antes de hablar cantan. Y uno ve a los bebecitos cantando, improvisando, pero son unos genios. Yo, desafortunadamente, ya cuando vamos creciendo, ya vamos perdiendo eso, pero son genios. Antes de caminar, bailan. Entonces la música es una cosa, de hecho es considerada la música uno de los estímulos más placenteros, ¿no? Para el cerebro y para las personas como tal, de los más placenteros. Si bien no cumple una función biológica, que puede ser como la comida o la reproducción, pues, la música está ahí y estuvo y tal vez estará por siempre ayudándonos a conectar con esta esencia que en últimas es lo que somos. Entonces, por un lado, tenemos, digamos, la musicoterapia como una terapia
para el mejoramiento de ciertos aspectos de nuestra salud, de nuestros estados de ánimo. Y lo otro es lo que hacemos todos los días, es qué uso le damos a la música, porque seguimos siendo homo musicus, seguimos siendo seres musicales. Y bueno, cómo usar la música desde la cotidianidad para que sea a nuestro favor. Hagamos música, la primera recomendación, sin pena, sin miedo. Cantemos, retomemos algo tan bonito que es la voz, el canto. De hecho, yo hace algunos años, yo era docente de primaria y secundaria también, y me di cuenta que ya los niños y adolescentes ya no cantan, ahora rapean. Y mira la influencia también no tan positiva de estilos como el rap o el reggaetón, por decirlo en este caso, ¿no? Que son, digamos, muy monótonos en cuanto no hay variedad melódica en estos. El ritmo también es súper monótono, es muy estable, no cambia en nada básicamente el ritmo, pero es muy pegajoso. Entonces, volvamos a retomar las tradiciones de antes. Yo les pregunto a ustedes. Cantemos, cante aunque no cante. Eso. Cantemos, abracémonos. Qué bonito. Riamos. Riamos. Sí, amemos, perdonemos. Y bueno, y miles de cosas. Entonces yo les pregunto, no sé si ustedes recuerdan a los abuelitos, y dígame si de ellos no cantaba afinado o no le gustaba cantar. Ellos lo hacían y cantaban maravilloso. Porque, bueno, con nuestros papás ya no es, digamos, algunos sí. Nuestros papás todavía cantan y les gusta cantar. Pero nosotros, las generaciones que vienen ahora, ya no cantan. Pues a la gente le da pena cantar. Dicen, no, yo no canto ni en el baño. Algunas personas dicen así. Por eso, pero digamos, perdamos esa pena. Yo no entiendo por qué le tenemos tanto miedo a hacer el ridículo. Porque si eso es parte también de la esencia humana. Pues no siempre vamos a estar acá en el top arriba y ser siempre los más, ¿no? También chévere. Y de hecho digo porque un ejemplo que creo que lo escuchaba en una entrevista de un humorista. Dijo que ellos lo que hacen es burlarse de ellos mismos. Y eso los hace como tan exitosos en lo que hacen. Y ahí, es más, ganan dinero con eso y mucho dinero. Ya se nos está acabando el tiempo, Camilo. Danos 2 tips más. Vale, entonces, bueno, hacer música, si es en grupo, mejor, ¿no? Crear música, compongamos, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy está el tráfico pesado, voy en mi carro, en mi moto, pues póngase a cantar, improvise. Si no sabe la canción, la letra, no importa, improvise otros sonidos, en fin, haga eso. Si se puede hacer presentaciones cuando hay reuniones, hagámoslo, volvamos a rescatar eso, qué lindo. Practicar también, que no tiene que ver directamente, pero practicar ejercicios de respiración, de meditación, de relajación, y si es con música, sería mucho más valioso. Escuchar música que resuene con emociones, si son positivas mejor, si no son positivas, como mencioné anteriormente, conectemos con eso, pero salgamos hacia la contraria, hacia la emoción más, digamos, emociones siempre positivas. Importante, por favor, que es el último de ellos, es crear nuestra propia biblioteca musical o botiquín musical. Yo lo hago en casi todas mis sesiones o en sesiones grupales. Sobre todo la invitación es a eso, a que cada uno tengamos, sobre todo en computadores o en estas playlists, tengamos un canciones musical. Asociadas pero a diversas situaciones, emociones, en fin, personas, todo esto, y las vamos arrastrando, las descargamos y las arrastramos. Por ejemplo, melancolía, tristeza, felicidad, alegría, paseo, familia, no sé, Navidad, tal, y vamos haciendo eso para que podamos hacer uso de ellas cuando las necesitemos. Muchísimas gracias, Camilo, se nos acabó el tiempo, pero aquí nos quedan muchos tips. Marcela, crear música, cantar, reír, amar, perdonar, hacer ejercicios de respiración acompañados con música, hacer un botiquín musical y hacer un playlist. Bueno, tenemos muchas tareas. Muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Un abrazo gigante, gigante. Un abrazo sonoro desde Univalle Estéreo. Nosotros los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de octubre, más música, menos estrés, con el psicólogo Camilo Ruales. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM.